Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que estén con nosotros en una emisión más de quiénes somos la oposición. Y de verdad que hoy tenemos pues a un querido amigo, a un hombre que pues se ha significado en su larga trayectoria en la política, pues por ser un rebelde. Yo diría que Mm. Demetrio Sodi es un rebelde, eh, no se conforma, no se queda estático, sino siempre está en movimiento. Y me refiero pues a Demetrio Sodi, Demetrio que ha sido diputado, senador, alcalde, que ha recorrido muchos caminos en busca, pues, de la participación ciudadana. Nomás déjenme hacer este breve comentario. Yo conozco a Demetrio hace muchos años, pero en los medios de comunicación a mí me tocó, siendo yo, teniendo mi programa en ABC Radio, pues entrevistar a Demetrio Sodi varias veces porque estaba trabajando en un proyecto ciudadano. ¿Desde qué años eran? Pues como 85 por ahí, o qué año. Bueno, saludo a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí oyéndote y dándole la bienvenida a Demetrio. Gracias, Jaime. ¿Qué Gusto en años, saludarte. Demetrio, cuando estabas en esto de una encuesta ciudadana que estabas haciendo? Con el, con el plebiscito fue 1993, marzo 21 de 1993, que el gobierno se resistía a democratizar la Ciudad de México y organicé con otras personas, otros diputados locales, un plebiscito que fue un éxito, ¿eh? En aquel entonces juntamos 341,000 gentes y todas las casillas la pusieron los ciudadanos. Todo el costo lo absorbieron los ciudadanos y obligamos al gobierno en contra, que es interesante, el que más se oponía a esto era Marcelo y Manuel Camacho. Se Mira, oponían a la bueno, y todo el PRI, ¿eh? Todo el PRI se oponía a la democratización y finalmente los vencimos y pudimos lograrlo. qué bueno, Demetrio. Pues ahora, Demetrio, buscando la Ya, candidatura presidencial como ciudadano, una candidatura ahorita le hablo. ciudadana. Y bueno, Jaime Guerrero, empiece usted, por favor. A ver, 30 propuestas que haces, Demetrio, para, con la gente en el centro de esas propuestas, para, atacar la pobreza que no se ha atacado en estos años, se ha administrado, pero no se ha atacado. A ver, Demetrio, por lo que yo entendí, tu propuesta de alguna manera yo no sé cómo se vaya a decir, así que le voy a Es decir, complicadísimo. se despresidencializa la presidencia. Tu propuesta va por ahí. O sea, es la propuesta de no empecemos arriba, sino empecemos abajo en el municipio. O sea, Así es. háblanos de eso porque es una de las propuestas que déjame decirte, pues que lleva 40 años rodando entre algunos sectores de la clase política y nomás no. Demetrio, adelante. Mira, lo que pasa es que todos lo proponen y cuando llegan a la presidencia ya no quieren soltar nada, ¿no? Así Cuando llegan es. a la presidencia quieren concentrar más y más poder. Y yo no tengo ese objetivo por todo, por mi experiencia, mi autonomía, mi edad. Lo que yo quiero realmente es un cambio que beneficie a la gente. La idea es que, a ver, ¿cómo podemos lograr que todos vivamos mejor? Ese es el reto. Y para eso tenemos que darle fuerza al gobierno donde vivimos. Y vivimos en los municipios, vivimos en las alcaldías, vivimos en las comunidades. Es ilógico que el presidente, por ejemplo, dé tanta prioridad a grandes obras y se olvide de las pequeñas obras. Y para lograr mejor calidad de vida de todos, porque no nomás son los pobres, también, lógico, también los ricos lloran, ¿no? También hay problemas en las colonias de altos ingresos, de mantenimiento, de agua, de seguridad. Aquí se requiere un programa y es la propuesta que incluye a todos. Obviamente la preferencia es lograr que la gente que menos tiene y está más desigual se incorpore a la igualdad, sin hacer que la gente que está arriba vaya para abajo. Eso es lo que ha logrado López Obrador. Es decir, los de abajo no suben y los de arriba van para abajo, lo que es tremendo, ¿no? Entonces, qué se requiere? Se requiere primero redireccionar el presupuesto, más que a grandes obras. Yo hacía un artículo hoy donde decía el presidente, con todo lo que ha gastado en el Tren Maya, en los dos aeropuertos, en la refinería,
se ha gastado más de 1 billón de pesos o un Así billón de es. pesos. Tú figúrate nomás si ese dinero lo invirtiéramos en todos los municipios, en todas las comunidades. Podríamos hacer un millón de obras de 1 millón de pesos y cambiaríamos la realidad de la gente. Porque la igualdad no se va a lograr regalando dinero. La igualdad es cuando toda la gente tenga educación de primera, salud de primera, agua, banquetas, que tenga servicios públicos, vivienda digna, en fin, son muchos temas. Entonces, lo primero es descentralizar el gobierno, el presupuesto, y para eso hay que quitarle la chequera al presidente y dársela a los estados y municipios. Es decir, el cambio tiene que ser radical. El gobierno más importante debe ser el gobierno municipal y otro gobierno que también se ha olvidado, el metropolitano. ¿Por qué la gente va a sufrir los intereses políticos o la autonomía o soberanía de los estados y municipios cuando tiene que cambiar de un estado a otro de un camión, te bajan del camión para subir otro camión? Entonces yo quisiera, como objetivo fundamental, ver las necesidades básicas de la gente y dedicarme a ellas. Si hay que hacer un Tren Maya, una refinería, que la haga el sector privado. ¿Para qué el gobierno maneja los aeropuertos? ¿Para qué el ejército está construyendo un aeropuerto cuando lo podía haber construido el que tiene el aeropuerto de Cancún? ¿Para qué el gobierno tiene que hacer una refinería? De por sí, ya no hay que hacer refinerías. Pero sí hay que hacerla, que la haga el sector privado. Yo creo que estamos desperdiciando por una ideología obsoleta y por un celo del presidente de tener cosas que deslumbren. Estamos desperdiciando el gran potencial del sector privado y estamos dejando atrás por esas grandes obras, pequeñas obras, millones de pequeñas obras que sí beneficiarían a la gente. Pero a ver, Demetrio, yo voy a ser el abogado del diablo. Realmente se necesita que una serie de servicios, salud, educación, en fin, pues sí esté en manos del Estado. ¿Por qué? Porque eso es lo que marca la obligación, digamos, de proveer a la gente, pues, de cosas indispensables que no pueden estar sujetas a, digamos, los intereses económicos de un grupo. ¿Cómo ves esto? No quiero usar la palabra, porque la palabra es estado de bienestar, pero está tan choteada actualmente que ya no quiero usar esa palabra. Pero ¿cómo ves todo esto, Demetrio? A ver, yo soy una gente que cree en la inversión privada, en el mercado, pero también creo mucho en el Estado. Yo creo que se requiere un Estado más fuerte. ¿Por qué no logramos cambiar la realidad? Porque el Estado no tiene dinero. Se requiere una profunda reforma fiscal, que a ningún político le gusta decir reforma fiscal. ¿Quién va a votar por mí? Pero se requiere una reforma fiscal, se requiere el gobierno tenga más dinero y por otro lado se requiere más apertura al sector privado. Ahora, hay temas que corresponden al Estado. Salud, educación, transporte público, agua, drenaje, parques. Y si no le quieres llamar estado de bienestar, hay que llamarle piso parejo. O sea, yo no creo que pueda haber igualdad total en la economía ni en la sociedad, pero en ciertos temas tiene que haber igualdad total. En educación, no puede haber educación para ricos y educación para pobres, porque entonces las diferencias sociales cada día son mayores. No puede haber salud para ricos y salud para pobres. La salud tiene que ser pareja y ahí el Estado tiene que invertir. No puede haber que unas colonias tengan agua y otras no tengan agua. Y según los ingresos, ¿no? O no puede haber que unas tengan banquetas y otras no tengan banquetas o tengan patrullas. El piso parejo es fundamental. El gran problema del país, más allá de la pobreza, es la desigualdad y la desigualdad social. Es decir, hay un abismo entre la salud que recibe una gente que tiene ingresos con el seguro médico personal y la que no tiene ni siquiera seguridad social. Entonces yo creo que el tema de la igualdad va a ser inclusive que se reduzca la pobreza. Si logramos en igualdad en educación, salud, servicios públicos, se va a reducir la pobreza. Se va a reducir la pobreza mucho más que regalando dinero. Jaime. A ver, Demetrio, una pregunta que me parece importante y la mencionas. Tú dices, tenemos que quitarle la chequera al presidente, y yo te diría, entonces, ¿para qué quieres ser presidente? Pero bueno, esa es otra historia, digamos. Esa ya está más complicada, ¿eh? Está más complicado, sí. O sea, quieres llegar a la presidencia para decir, aquí está la chequera. Bueno, no, pero es interesante ya hablando en serio, porque tú dices,
vamos a dársela a los estados y sobre todo a los municipios, es decir, donde vivimos. Pero hay un fantasma detrás de todo esto y es la corrupción, Sí, sin duda. porque cuando se ha intentado descentralizar, desconcentrar el presupuesto, desde los 80, digo, lo vivimos, los 80 se mandaban recursos de salud, de educación, los 90 igual, y lo que sucede, incluso en el Seguro Popular, que es una idea excelente, pues se terminó afectando porque los estados y municipios desviaban el recurso para ahí, para otras cosas. ¿Cómo le hacemos con ese fantasmón? En el caso del Seguro Popular, básicamente eran los estados, porque no llegaban los recursos hasta los municipios. Y sí, muchos estados usaban esos recursos para cosas que no tenían nada que ver con el Seguro Popular. Y esa es una razón, en parte, un pretexto que usó López Obrador para centralizar la salud. Pero a ver, yo creo que tenemos que fortalecer los órganos de fiscalización y tenemos que fortalecer la participación ciudadana. Es muy difícil vigilar que el Estado vigile todo. Por un lado, yo creo que la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano de la Cámara de Diputados, debe tener mucho más facultades. No puede quedarse nada más en analizar las desviaciones y no hacer denuncias. Habría que darle facultades de denuncia, que no las tiene. Habría que darle autonomía total a la Secretaría de la Función Pública. ¿Cómo que el gobierno se vigila a sí mismo? Y luego habría que crear órganos realmente de supervisión ciudadana. Acuérdate que estos serían recursos federales que se transfieren a los municipios. Entonces, la facultad de fiscalizar esos recursos, por un lado, sería de la Cámara de Diputados, por otro lado, del gobierno federal, y sobre todo, si no ciudadanizamos más la vida pública del país, es casi imposible que el país funcione mejor. Es decir, queremos que la gente viva mejor, pues tiene que participar la gente. Yo lo viví en la Miguel Hidalgo. En la Miguel Hidalgo era una presión total, permanente de la gente. Yo dedicaba más del 70% de mi tiempo a recibir gente. Y qué bueno que lo hice, porque yo me sentía muy vigilado. Me sentía que la gente me estaba observando, vigilando, veían que gastaba. Teníamos un portal de transparencia total. Entonces, sí, hay una realidad que todo el mundo dice, es que los municipios son muy ladrones, tan ladrón como el gobierno federal. Aquí está nomás más distribuida, más democratizada. Pero sí, un tema central, ¿les vamos a dar más dinero? Tenemos que darles mucho más supervisión, mucho más vigilancia y mucho más facultades a la ciudadanía para que vigile a los gobiernos municipales. Sí, no se puede nomás dar dinero si no hay control. Tiene que haber dinero y a la mano mucho más control. Ahora, Demetrio, tú hablabas de un tema, pues que como tú bien decías, pues le da mucho miedo a los políticos y es una reforma fiscal. No es posible que en México alrededor de la mitad de la población esté en la economía informal. No es Y esta posible. economía informal, pues quiere decir, pues que no pagan impuestos, pero también quiere decir que no tienen servicios, que una persona que trabaja 40 años o 50 años, que llega a ser un adulto mayor, pues no tienen la posibilidad alguna de tener una pensión, no puede jubilarse, no tiene servicios médicos. ¿Cómo hacer que crezca la base fiscal y que al mismo tiempo en serio esto se traduzca pues en seguridad social? ¿Cómo piensas? Claro. Yo sé que tú le Mira, sabes mucho a esto. mira, por un lado, sí se requiere que, obviamente, que el gobierno tenga más recursos. Aquellos que dicen que es un poco una posición muy neoliberal, es real, que tenemos que tener un Estado muy pequeño, no. El Estado es el único que puede garantizar igualdad social. Es el único. El sector privado no está para eso, está para ganar dinero. Entonces, el que tiene que garantizar la igualdad en educación, salud, servicios es el Estado. Y no tenemos suficientes recursos. ¿Cómo conseguirlos? Por un lado, más que aumentar impuestos, se requiere control de lo que tú dices. La economía informal, el empleo informal, el lavado de dinero, el pago en efectivo. México es un país en que el 80 y tantos% de las operaciones son en efectivo. No es posible. Y es gente que tiene tarjeta, pero tú vas a cualquier supermercado y todo el mundo paga en efectivo, o hay muchísima gente que paga en efectivo. Y eso no puede ser. Entonces, eliminar la evasión, que sigue habiendo una gran evasión, todo el mundo le da la vuelta. Tú vas a muchos restaurantes y siguen recibiendo efectivo. Hay que prohibir o limitar el pago en efectivo. Hay que controlar, sin duda, la evasión, bancarizar la economía.
Sí, son medidas que requieren decisión y requieren valor, porque obviamente a mucha gente no le va a gustar. Pero si queremos realmente que el país cambie, tenemos que hacer cosas que a mucha gente no le va a gustar, aunque luego los van a beneficiar. En el caso de la economía informal y de la economía, yo creo que todo mundo tiene la obligación de pagar impuestos, aunque sean 100 pesos al mes. Pero todo mundo tiene que sentirse responsable de financiar al Estado. Entonces, tenemos que hacer una cosa que se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados. La gente después de los 18 años tiene que registrarse, cualquiera que tenga un ingreso, tiene que estar registrado en el SAT, sea lo que sea, por ley, por obligación, y no simplemente que actualmente el 57% del empleo es informal. Y eso es lo que tú dices, Tere, no tienen seguridad social, no tienen acceso a la vivienda, no tienen pensión. Yo creo que las medidas, a ver, todos sabemos lo que hay que hacer en México, pero ¿quién tiene el valor de hacerlos? Porque lo que pasa es que los partidos tienen sus intereses electorales, tú no hagas esto porque voy a perder votos. Yo no voy a perder votos, yo soy un candidato. Si gano, voy a ser un candidato autónomo, totalmente autónomo. Y no tengo que dar respuesta a nadie más que a la gente. Yo no tengo que responderle al PRI, al PAN, a Morena, a nadie. Y siempre he sido un político autónomo. Parte de mi rebeldía que tú mencionas es porque he sido autónomo. Porque nunca he permitido que me digan cómo votar, nunca he permitido que me digan cómo opinar. Y desde que empecé en la Cámara de Diputados, me querían prohibir escribir en la jornada, que no diera declaraciones, y los mandé a volar a todos. Y por eso he tenido que ir cambiando de partidos, porque se van aburriendo, o yo me voy aburriendo de que me quieran poner trabas. Se requieren cambios profundos. Si no los hacemos, pues vamos a tener los mismos resultados de siempre. Este gobierno ha sido pésimo, de acuerdo, pero los anteriores tampoco han sido buenos. Ni Peña fue bueno, los resultados ni de Calderón ni de Fox. El país tiene un atraso en resolver los problemas de pobreza, de empleo, de economía, de seguridad, de años. Y siempre decimos lo mismo en las campañas, pero a la hora que llegan, ya que llegaron, ¿quién va a querer darle la chequera a los municipios? El que llega quiere la chequera para él, como ha pasado con López Obrador. Él quiere manejarle chequera a su antojo. Entonces, yo sí creo que una candidatura autónoma puede hacer los cambios que no se han hecho en los últimos 30, 40 años. Una cosa, a ver, vamos a suponer que pues te cae la mala suerte y llegas a la presidencia de la República. Buena ¿Sí? O suerte. sea, perdón, bueno, es cuestión de óptica, pero bueno. Yo le dije lo O mismo, sea, Jaime. en la rifa del tigre te ganas el tigre, digamos, hablando de rifas. ¿Qué haces con Dos Bocas, AIFA, el aeropuerto abandonado? ¿Qué haces con el ejército metido en todas las actividades? O sea, de acuerdo a tu texto, pues tú sacarías al Estado de un montón de cosas. ¿Es así? Sí. Mira, depende. Por ejemplo, ¿qué haría yo con el Tren Maya y con todo eso? Tratar de que opere. Yo no voy a caer en la ridiculez de López Obrador, de que como no me gusta el aeropuerto de Texcoco, lo cancelo. Ojalá pues, podamos lograr que el AIFA funcione. Yo no sé, ahí sí no tengo la experiencia porque hay información contradictoria. Hay Así quien es. dice que aún triplicando de tamaño el AIFA puede funcionar y es compatible con el aeropuerto de la Ciudad de México. Hay quien dice y estudios que dicen que no se puede. Pero por de pronto yo no diría que hay que cancelar nada. Hay que ver que funcione el aeropuerto, hay que ver que funcione la refinería. No, yo no lo hubiera hecho, pero ya que está, no vamos a cerrar, la Sí, claro. verdad. Está el Tren Maya. Yo no lo hubiera hecho, que creo hay otras formas de resolver el problema mucho más económicas que un tren tan caro. Pero ya que está, tenemos que echarle todas las ganas para Pero que funcione. ¿meterías a la iniciativa privada en esos? Sí, sí. A ver, ¿qué, qué ventaja tiene para el ciudadano común y corriente que lo maneje el ejército? ¿O qué ventaja tiene para la gente común y corriente que la carretera de Cuernavaca sea del Estado? Si esa carretera la convertimos en transporte para todas las ciudades del país, lo que se gastó en el Tren Maya, o se está gastando, que 300, 400 mil millones de pesos, no hubiéramos podido desarrollar metro en las 100 principales ciudades del país o metrobús y beneficiar al gran problema que enfrenta la gente, además de otros, es el tiempo que pierde en el transporte. En la Ciudad de México es inhumano que una señora, un señor que va a trabajar, se dedique 4 horas de su vida diarias a un transporte. A ver, ¿qué es más importante? ¿Beneficiar a la gente con un Tren Maya
o realmente beneficiar a millones de mexicanos. Es el error de López Obrador. Él dice, yo trabajo para la gente, no es cierto. Trabaja para su historia, para que dentro de 30 años digan, él hizo el Tren Maya. No, yo le quitaría al ejército. A ver, otro tema. ¿Para qué están abriendo un nuevo aeropuerto? Lo está construyendo en Tulum el ejército. No lo podía construir el Grupo Azur que tiene el aeropuerto de Cancún. La misma refinería, supongamos que se necesita, ¿no la podría haber hecho el sector privado? El aeropuerto del AIFA, ¿no le gustó el de Texcoco? Que lo haga el sector privado. El gobierno tiene que hacer lo que le urge, lo que necesita la gente, darle respuesta a las necesidades de la gente, no a los caprichos de un presidente. Y en el caso del ejército, me dicen, ¿y cómo se lo vas a quitar? Pues igual que se lo dieron. Yo creo que el ejército no tiene que intervenir en la seguridad pública. Lo hemos visto, no tiene capacidad. Los soldados no pueden ser policías. Soldados son soldados. Están entrenados para echar balazos, no para dialogar con la gente. Entonces sí, el ejército tendrá que aguantar, reducir el número de elementos del ejército a lo necesario para seguridad nacional. La Guardia Nacional, hacerla civil, no militar, y quitarle muchas cosas que le han dado. ¿Qué tiene el ejército que andar manejando las aduanas? Lo que pasa es que el presidente ahí está haciendo una trampa. Él cree que todo lo que le ha dado al ejército, nadie va a tener el valor de quitárselo al ejército. Y se lo vamos a quitar al ejército, porque el ejército no tiene que estar en eso. Y a la larga al ejército le conviene no estar en eso, porque el desprestigio que va a sufrir el ejército, como sufre cualquier político que está metido en empresas públicas, lo va a tener el ejército. Y nos conviene mantener un ejército, si no se puede, totalmente inmaculado, cuando menos con una gran imagen. El que más va a pagar todo lo que está haciendo López Obrador es el ejército, por la mala imagen que va a tener. Ahora, me imagino que es gran negocio de los generales. Pues sí, Demetrio, pero yo te oigo y digo, hijo, ojalá, pero a la hora de instrumentar algo así, pues resulta muy complejo, porque los señores son los que tienen las balas y las pistolas. Hace unos cuantos días vimos esta situación terrible Sí, del crimen que cometió el ejército en contra de unos jóvenes. Y de acuerdo a lo que se ha dicho en medios, llevan alrededor de 4,000 muertes pues sobre sus conciencias. sí. Como tú dices, el ejército no está para pensar, para cuidar, está para matar. Pues Es sí. para lo que están entrenados. ¿Cómo lo hace sin que eso debilite el poder de un presidente? Ya lo sacó, pero ahora, ¿cómo los regresamos? ¿Qué has Pero pensado? mira, tenemos casos peores, tenemos casos de dictaduras militares en que los militares de repente los sacaron del poder, ¿no? Y lo sacaron por la vía democrática. Chile, con todos lados. Lo estamos viendo ahora en Chile con el nuevo presidente y en Colombia, que dicen, a ver, el ejército se va para los cuarteles, no tiene que estar en la calle. Ahora, el presidente escoge al general y hay que escoger al general que esté de acuerdo en que lo que se ha hecho este sexenio es, es una agresión al mismo ejército, es un riesgo innecesario para el ejército. El ejército debe estar encargado de la seguridad nacional, no puede con la seguridad pública y no va a ser el mejor operador de aeropuertos, por favor. ¿Y para qué vamos a invertir dinero público que podía darle agua a la gente o banquetas o luminarias en un aeropuerto que finalmente es un aeropuerto más? Entonces, si es un cambio radical, yo digo, a ver, ¿cuánto costarían las carreteras ahorita si se concesionaran de la de Querétaro, la de Puebla y la de Cuernavaca? Te dan más de 400,000 millones de pesos por ellas. Y ese dinero lo metes a beneficiar a la gente, a cambiar la realidad de vida de la gente, a construir, a mejorar las escuelas. Nos hemos equivocado, pero siempre ha sido así, no es de ahora, no es de López Obrador, ahora es un extremo. Pero los presidentes no trabajan para la gente, trabajan para sus intereses, para la corrupción o para la historia. Entonces, yo sí buscaría un cambio radical. A lo mejor eso no es difícil explicarle a la gente, pero la gente tiene que entender algo tan sencillo. López Obrador podía haber hecho un millón de obras de 1 millón de pesos si en lugar de gastar lo que está gastando en lo que ya dijimos, los aeropuertos, la refinería y el Tren Maya. Eso lo podía haber hecho el sector privado. Figúrate 1 millón de obras de beneficio a la gente de 1 millón de pesos.
cambiaríamos la realidad, todos tendrían banquetas, luminarias, parques, agua, pero no, lo importante es centralizar. Por eso hay que quitarle la chequera al presidente, porque el presidente siempre va a pensar en obras magnas y los municipios van a pensar en obras pequeñas de beneficio directo. Sí, claro. A ver, hay tres propuestas, bueno, tres asuntos que están allí en la propuesta que son, eh, pues yo creo que, pues nudos. A ver, el primero es sacar al ejército, que ya hablaste de eso, sacar al ejército de estas actividades. Tú lo ves como muy fácil. eh, No, pero lo eh, veo eh, posible, digamos. bueno, esa es una. Los gobiernos metropolitanos es una cosa, perdón, muy interesante, Sí, pero pues ahí cómo le vas a hacer, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México. Los problemas que hay que resolver, pues implican ya no solamente a dos estados, ya exacto. tienes a Hidalgo, ya tienes al Estado de México, tienes a la Ciudad de México y a Morelos. ¿Cómo le haces para convencer a los gobiernos y a los congresos de esos estados de que cedan funciones para que haya un gobierno metropolitano? Que yo estoy de acuerdo contigo, un gobierno metropolitano o una administración metropolitana, pues se dedicaría, en lugar de estar viendo yo hasta aquí llego a resolver problemas de manera integral. Y tercero, que está, digamos ahí, pues tú lo que pretendes es subir los impuestos también. Tres cosas: ejército, impuestos y gobiernos metropolitanos. El ejército ya lo comentamos, Sí, no, ya. no va a ser fácil, No, pero tenemos que convencer al propio ejército y nombrar a gente. Hay mucha disgusto en el ejército por esto, ¿eh? Más allá de lo que creemos. Hay muchos capitanes, coroneles, generales que no están de acuerdo con esto, que no están de acuerdo que le estén dando responsabilidades que a la larga van a provocar un deterioro de la imagen pública del ejército. Pero bueno, en el caso de lo metropolitano, no se trata de eliminar los gobiernos del Estado de México, de Morelos o de Puebla o de la Ciudad de México. Pues trate que haya una coordinación en ciertas áreas: transporte, agua, drenaje, contaminación, circulación. No es posible que sea prioritaria la autonomía contra el beneficio de la gente. Y si queremos que todo el gobierno se dedique a beneficiar a la gente, todos tenemos que tener la madurez de ceder algunas facultades o compartir algunas facultades para beneficio de la gente. Se aprobó en el Senado y yo la propuse una reforma de gobiernos metropolitanos y ya en la Cámara de Diputados no pasó. Y hay iniciativas muy importantes que, a ver, no vulneran la fuerza, la autoridad del jefe de gobierno o del gobernador. Al revés, hacen que la gente valore más el esfuerzo de colaboración. Pero hay temas, uno lo ve aquí en la Ciudad de México. La gente llega al toreo, se baja y agarra otro camión. ¿Por qué? Y los taxis no pueden pasar, y las combis no pueden pasar. ¿Por qué? O en seguridad. Hasta aquí llega la policía, hasta acá ya no llega la policía. Los gobiernos metropolitanos existen en el Gran Londres, en Madrid, en París, en todos lados existen. Pero como en todo, siempre llegamos tarde. Todo lo que se trata es actualizarnos. Ahora, una reforma fiscal. Yo iría primero por lo más fácil, que es combatir el pago en efectivo, bancarizar la economía, como hay muchos países en el mundo mucho más avanzados, combatir la evasión y el lavado de dinero. A mí me asusta cuando la gente trae un fajo de dinero, y eso son todos, ¿eh? No, no es dinero, no es lavado como tal del narco. Los médicos lavan dinero, no pagan impuestos, les pagas en efectivo, vas a los talleres mecánicos, todo el comercio ya no es informal. Tú vas a cualquier mercado público o mercado en cualquier región del país de artesanías, todo se paga en efectivo, nadie tiene tarjetas. Hay que obligarlos, hay que obligarlos. No va a ser fácil, pero hay que decir la realidad. Mientras que el 30-25% de la economía no paga impuestos, o el 57% de la gente no está registrada en el SAT, pues este país no va a salir adelante. Hay que cobrarle, indiscutiblemente la prioridad es cobrarle a la gente que tiene dinero, porque la que realmente puede aportar recursos importantes de impuestos es la gente que tiene dinero. Pero todos tenemos una obligación. Mira un simple tema: ¿por qué los de Uber pagan impuestos y los taxistas libres no pagan impuestos? El gobierno sabe quiénes son. El gobierno podría formalizar a todos los taxistas y transportistas del país. Tiene permiso, a fuerzas. Son medidas drásticas,
Pero si no las hacemos, pues vamos a seguir igual. Vamos a seguir igual. Mira, somos un país que tiene el potencial de ser de los grandes países y somos un país hasta ahora bastante mediocre. Pues no vamos a ser como Dinamarca. O sea, para No, ser como pero Dinamarca, el camino es el tuyo. sí, pagar impuestos. Dinamarca tiene el 55% del gasto público, lo controla el Estado. En México es el 20%, porque dice que es más, no es cierto. Si quitamos Pemex y CFE, que no debían estar en el presupuesto, debían ser empresas autónomas, el gasto real del gobierno es 20-22%, contra 50%. Entonces, tenemos que pagar impuestos, pero el pobre va a pagar muy poco impuesto. Yo diría, a ver, si pagan 100 pesos, pero que se registren, pero que sientan que son corresponsables. No nomás son de la gente que tiene que decir gracias porque me dieron, no, yo también contribuyo. Es un cambio de mentalidad. Hoy todos creemos que el gobierno va a sacar adelante al país, no. Si no nos sumamos todos, si la gente no se compromete, no se responsabiliza, si no hay mayor participación ciudadana, esto no sale adelante. Ya debemos de haber aprendido los últimos 40 años. Todos decimos que el gobierno lo haga, no. Tenemos que hacerlo todos. Yo sé que muchas de las medidas que propongo son antipopulares, pero yo esperaría, ¿cómo llegó el nuevo presidente de Chile, creo? Fue con una bandera de una reforma fiscal, ¿no? O de Bueno, Colombia. Petro Pues, fue el que hizo ya Sí. una pseudo reforma fiscal. pero que va a Petro aumentar en en 3 años, Colombia. creo, 3-4% los ingresos públicos, que es un mineral. Entonces, México, si no fortalecemos al Estado, y no soy estatista, pero si no lo fortalecemos para lo que tú decías, Tere, para las responsabilidades que el Estado no puede renunciar ni declinar, salud, educación, servicios, agua, no puede declinar. Y por otro lado, se requiere una gran apertura al sector privado. No se crean empleos si no se crean empresas, o si no se amplían las empresas. Y no se crean las empresas y no se amplían las empresas si no hay inversión. Entonces tenemos que facilitar totalmente la inversión, simplificar. Si no hay inversión, no hay crecimiento económico. Es imposible. Y en el país siempre ha habido un déficit de inversión. Tenemos una inversión del 20-20.5% y debe estar en el 27-28%. ¿Por qué no invierten? No hay país mejor localizado en el mundo que México. Estamos en el centro de la economía, en el centro del comercio, y la gente tiene miedo de venir a invertir por la inseguridad, por la delincuencia, por la corrupción. Tenemos que cambiar eso. Podemos ser de veras, podemos lograr una transformación. Mucha gente dice, bueno, y para recuperar lo malo que hizo López Obrador, se recupera en un año. En cuanto cambiemos las reglas del juego, demos seguridad, unamos al país y no lo dividamos, el país sale adelante. Yo tengo un optimismo, una fe en México y en los mexicanos, que estoy seguro que se puede cambiar. Ojalá pueda yo hacerlo y si no voy a ayudar a la gente que pueda hacerlo. Oye, Yo Demetrio, tengo, perdón, sí. No, di, Jaime, di. yo tengo una pregunta. Llevamos, pues yo creo que 40, 50 años o más diciéndole a la gente que es buena, que es digna de recibir, que no se equivoca. Se lo dijimos en todos los tonos. Digo, ahora López es pues su argumento diario, pero se lo dijo el PRI, se lo dijo el PAN, se lo dijo el PRD. Y de repente tú le dices, oigan, ¿saben qué? Ustedes también tienen obligaciones. Perdón, pero ¿cómo? Porque la gente, es decir, la mayoría de las personas, no la gente, la mayoría de las personas, porque hay sectores de la clase media que ya están en otra cosa, pero Sí, muchas personas, incluso de la clase media, están esperando que el Estado les dé. Y tú sí. agarras y dices, ¿saben qué? Pues resulta que el Estado está esperando que ustedes también den. Es una especie de Kennedy, es Demetrio Kennedy, digamos, ¿no? No me vayan a matar tú. Ay, no, 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 espero no. que no vayas a Texas y ya. ¿Cómo le Mira, a ver, hacemos? yo siento que lo que tú tienes toda la razón. Es decir, hemos estado acostumbrados a la gente, o le hemos acostumbrado a que reciba, pero por una razón, porque no ha habido crecimiento económico, porque no hay oportunidades. Entonces, ¿cómo podemos exigirle a la gente que haga algo si no hay desarrollo? La gente en México nace pobre, no tiene oportunidades, se muere pobre. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es que el país se desarrolle y por eso se requiere mucha inversión privada.
y se requiere gasto público. Pero yo creo que la gente, yo no creo que los jóvenes vean su futuro recibiendo dinero del gobierno. Yo creo que los jóvenes de todos los niveles esperan construir su familia, tener su casa, avanzar. Pero somos un país que realmente ha estado semiparado los últimos 30 años, con un crecimiento económico menor que el de la población. Entonces, sí le podemos exigir a la gente y convencer a la gente de que le va a ir mejor si le damos oportunidades, si se arriesga y trabaja, y si el Estado también es un Estado más comprometido, no solo con dar dinero. Es un cambio de realidad. Ahorita todos estamos acostumbrados a que ahí va México, y cada quien en una actitud muy pasiva y viendo que el país no avanza, pero cada quien trata de sacar beneficio personal. ¿Cómo hacemos que el país avance y que la gente se entusiasme? ¿Cómo logramos que la gente que tiene poco crea que sí puede tener un empleo y que puede tener oportunidades y que puede desarrollarse? Yo tengo un terreno en Valle de Bravo y hay gente que trabaja conmigo. Tienen carrera los dos y están de peones. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades. De peones ganando 8,000 pesos al mes. No es posible. Y son abogados. ¿Cómo esta gente, cuando dicen es que es una gente, la gente pobre apoya a López Obrador porque es ignorante? No, apoya a López Obrador porque es el único que hoy por hoy le está dando algo, aunque sea insuficiente. Tenemos que darle a la gente más que programas sociales. Tenemos que darle oportunidades, tenemos que darles empleo, tenemos que darles desarrollo. No quitar los programas sociales, pero que los programas sociales sean un complemento, no la base fundamental de lo que viven. Entonces yo sí creo que si no hacemos cambios radicales y que la gente los note, que la gente note que de repente en su comunidad ya hay agua, ya hay drenaje, ya hay luminarias, ya pintaron la escuela, ya todo está mejor, la gente se va a entusiasmar. Y si le abrimos oportunidades y le damos créditos y se crean empleos, en lugar de un círculo perverso en el que estamos, podríamos lograr un círculo virtuoso en que de repente todos vemos, que todos podemos mejorar. Y son todos, no nomás los pobres. Todos tenemos que tener oportunidades. A ver, Demetrio, pero ahora vamos a lo político, antes de que se nos acabe el tiempo. Cada partido tiene sus prospectos de candidatura, el PRI, el PAN, bueno, hasta el PRD o lo que queda del PRD. Hay una alianza que todavía no sabemos cuál va a ser el método para que pueda elegir un candidato, y de pronto tú levantas la mano y dices, pues yo quiero ser un candidato ciudadano. ¿Cómo se va a dar ese proceso, Demetrio? Mira, el proceso todavía no está claro. Yo creo que la gente tiene que decidir. ¿Quiere votar por un candidato del PAN y tener un gobierno panista? ¿Quiere votar por un candidato del PRI y tener un gobierno priista? ¿O del PRD y PRDista? ¿O quiere votar por un candidato independiente? Independiente, que sea un candidato de la gente, que no tenga compromiso con ningún partido. Yo no estoy en contra de los partidos, pero creo que en este momento el ser candidato independiente y ciudadano es mejor que ser candidato de un partido político. La gente está esperando algo diferente, y ni PRI, ni PAN, ni PRD, por mucho que haya alianza y que está bien, van a ofrecer algo diferente. Si llega un candidato del PAN, por mucho que haya alianzas y todo, va a ser panista y va a gobernar como gobiernan los panistas. Y si es del PRI, va a ser como... Yo pretendo no gobernar ni como PRI, ni como PAN, ni PRD. Por eso mi cambio es tan radical. Yo quiero gobernar fundamentalmente de mano de la gente, no de mano de ningún partido. Es más, ni de mano de muchos políticos. Yo no tengo amigos políticos porque no me gusta la forma en que se desarrolla la política en México. Y por eso he sido rebelde, y por eso he sido independiente, y por eso he cambiado de partidos, porque no me gusta. Entonces, hoy creo que tengo gran oportunidad como candidato independiente de ganar. ¿Cuál es el procedimiento? Hay varias propuestas de intelectuales, hay una reciente que hizo Jesús Ortega por el PRD. Yo creo que al final debería haber en la boleta para seleccionar el candidato final de la oposición, uno del PRI, uno del PAN, uno del PRD y un ciudadano, para que los partidos sientan que no perdieron antes, sino que están representados. Y si la gente dice que rechaza a los partidos, pues que vote por un candidato independiente a los partidos. Y eso soy yo. Y siempre he sido. Yo fui candidato a diputado independiente por el PRD. Fui candidato a jefe de gobierno independiente. Nunca me afilié al PAN, por el PAN. El PAN me abrió las puertas. Fui delegado, no panista. Nunca me afilié al PAN. Yo he sido siempre un político independiente.
y siempre he estado más cerca de la gente que de la política y que de los políticos. Jaime. Bueno, mi última pregunta, eh, que no está directamente aludida en tus 30 puntos. Crimen organizado. Mira, esa es la pregunta de los 64,000 pesos. Sí. Y ayer platicaba con una gente que ha estado muy cerca de todo esto. Y es increíble la fuerza que tienen los cárteles mexicanos, los grandes capos mexicanos. Controlan todo en Estados Unidos y están empezando a controlar todo en Europa. Se requiere una fuerza tremenda. No es cuestión de negociación. Ellos no van a negociar. Ellos están en un mercado y cada día han penetrado más en secuestros, en derecho de piso. Está creciendo tremendo y por eso yo creo que el gobierno, el ejército, no debemos de distraerlo en manejar aeropuertos, en construir sucursales bancarias, en operar el Tren Maya. El ejército metámoslo en un solo tema: seguridad nacional. Ese es el gran problema del país. Y estamos metiendo al ejército en seguridad pública. Si no puede con la seguridad nacional, yo al ejército le pediría una sola cosa: tenemos que garantizar la seguridad nacional. La pública, déjenselo a los policías. La pública, déjenselo a las policías estatales y municipales. A la Guardia Nacional, en apoyo a las policías estatales y municipales. El ejército tiene un déficit de respuesta, nos debe la seguridad nacional. No lo distraigamos. Por eso es tan importante sacar al ejército de lo que lo está metiendo López Obrador, porque el gran problema del país es la seguridad nacional, y es lo que tú estás diciendo, la gran fuerza que tienen los cárteles, los narcos. Ese es el gran problema. No distraigamos al ejército en cosas que no le corresponden. Ahora, Demetrio, ¿qué sigue? Porque a mí de verdad me gusta mucho lo que tú dices, me emociona, me encanta ver pues, un hombre decidido, con entusiasmo, ¿me entiendes? Emocionado, pensando que sí se pueden cambiar las cosas. Pero ahora, ¿qué sigue? Porque los ciudadanos no vemos claro cuál es el camino. ¿Se van a reunir todos? ¿Van a hablar? ¿Cómo llegar a un candidato? ¿Va a ser una encuesta? Explícanos. Mira, lo que sigue, y ya empezamos, ya hemos tenido 2 reuniones, los que nos hemos manifestado como candidatos de la oposición. Beatriz Paredes, Claudia Sheinbaum, ¿no? No, Claudia Claudia Ruiz Massieu, Massieu. Claudia Massieu. ¿Sabes algo que nosotros no sabemos? No, nos hemos reunido 2 veces a platicar y hemos establecido que de inmediato vamos a arrancar con giras en el país, prioritariamente primero en los estados que están en elecciones. Vamos a tratar de recorrer el país, de hacer debates, hacer que la oposición tenga cara. Porque la oposición no tiene cara, tienen cara los candidatos de López Obrador. Nosotros estamos, como nos hemos atrasado mucho, entonces nos estamos reuniendo, los partidos están trabajando en el método, pero yo creo que de aquí el método no es tan urgente, porque va a ser hasta octubre, noviembre de este año. Lo que es urgente es empezar a que los candidatos y candidatas de oposición tengamos presencia. Y eso lo vamos a arrancar de inmediato. Hay varias reuniones pendientes, todos estamos muy entusiasmados, hay un acuerdo de trabajar juntos, no de confrontarnos, y empezar a confrontar ideas. ¿Pero qué van a hacer, Demetrio? ¿Van a ir a una gira por el país? Fíjate que a mí hay una cosa que me parece que ahí lleva una gran ventaja Morena. Ellos hacen mucho trabajo de tierra. Sí. Yo no sé cómo estás viendo eso, porque ahora todo se va en el Zoom, en las redes, y son súper importantes. Pero ¿y el trabajo de tierra? ¿Cómo estás viendo esto? Yo arranco el martes una gira, primero en la Ciudad de México, voy a ir a todas las alcaldías, reuniéndome en grupos sociales, reunirme con empresarios, reunirme con vecinos. Voy a empezar muy austera, y así debe ser la candidatura ciudadana. Una candidatura ciudadana que tuviera mucho dinero sería muy sospechosa. ¿Quién está atrás? En mi caso no hay nadie atrás y va a ser muy austera, pero se puede. Yo he hecho muchas campañas y nunca he gastado mucho dinero, nunca he tenido, nunca he gastado, no tengo dinero. Soy una gente que vive bien, pero austeramente, ¿no? Entonces yo voy a empezar una gira de tierra por todo el país. Voy a empezar primero con la Ciudad de México, luego con las ciudades más cercanas,
y si consigo algún apoyo de alguien, pues para tener recursos para ir en avión o para gastar en el hotel. Pero yo voy a empezar con tierra. Y los candidatos, vamos a hacer una gira, pero básicamente para manifestar que la oposición está unida, que ciudadanos y candidatos de oposición estamos unidos y vamos juntos para el 2024. Pero sí, yo he sido un político de tierra, y me gusta mucho el contacto con la gente. La disfruto mucho. Cuando tú decías, Jaime, que es que te cayó la rifa del tigre. No, no. No, te A mí ganaste me el tigre fascina. en la rifa. Me cayó. A mí me encanta el contacto con la gente. De veras, me encanta. No es rollo. Lo he hecho siempre y me gusta más estar con la gente que en mi oficina. Muy bien, Muy muy bien. bien. Pues Jaime, No, yo nada más agradecerle a Demetrio pues esta oportunidad de conversar sobre sus 30 puntos, que entiendo que son el arranque, pues se irá enriqueciendo la propuesta, pues en este contacto que vas a tener con empresarios, que vas a tener con profesionistas, con la gente de las alcaldías, etcétera. Y hay dos puntos, perdón, nomás que dejé. Uno, sí, enfatizar mucho en la ciudadanización. Hay mucha. La política social debía estar de la mano con las organizaciones de la sociedad civil. El apoyo a grupos vulnerables lo hace mejor la sociedad civil que el Estado. Y el Estado los ve como enemigos, debía de verlos como aliados. Los Así es. afecta en lugar de ayudarlos, y más con López Obrador. Pero nunca hemos querido confiar plenamente en la gente. Y hay que radicalmente, hay que apostarle a que para cambiar el país, la gente tiene que ser el actor principal, más que el gobierno. Y dos, las mujeres, y eso suena muy retórico, pero tenemos que lograr en serio igualdad de oportunidades a las mujeres. No puede ser lo que pasa, que todo el mundo también declara, y a lo mejor en el gobierno ya hay igual número de diputados y diputadas. Está bien, pero eso no es lo importante. No hay casas de asistencia, las escuelas de tiempo completo, las guarderías, y sobre todo, las empresas privadas, la mujer sigue siendo en una desventaja total. Hay que darles horarios especiales, horarios corridos, guarderías en las escuelas, y aquella empresa que haga eso, darle beneficios fiscales. Es decir, la mujer va a ser y tiene que ser el actor o actriz fundamental del cambio nacional. No hay otra. Y no es que echemos para un lado los hombres, es que estamos desaprovechando un país que desaprovecha a las mujeres, desaprovecha el 50% o 51% de su potencial. oye Demetrio, la última, ahora sí. Estamos en un momento muy complicado. Estamos enfrentando prácticamente una elección de Estado, que es lo que se viene, con un presidente autoritario, con ganas de destruir todas las instituciones democráticas autónomas que con tanto trabajo hemos conseguido, pues los mexicanos. ¿Cómo ves esto, Demetrio? Mira, yo creo que yo hoy vi la mañanera, en la mañana vi la mañanera, es lógico, ¿no? Y Bueno, a ver, la el puedes ver a presidente está cualquier hora, desesperado. sí. El presidente está desesperado. Ah, Ya no sabe contra quién meterse, porque no le salió nada. Él sabe que ya fracasó. Y entonces está desesperado, es como un grito de sálvenme, ¿cómo le hago? Y está peleando con todos. Hoy se metió contra la Corte. A ver, ¿cómo un poder se puede meter contra otro poder? Eso nunca lo habíamos visto. Pero ¿sabes qué? No pudo. Ni pudo con la Corte, ni va a poder con el INE, ni ha podido contra muchos organismos independientes. No puede. Es decir, yo veo un presidente desesperado, que sí es peligroso, es como un perro desesperado, ¿no? Es peligroso, pero yo creo que se están imponiendo y van a imponer las instituciones nacionales. En primer lugar, creo que la Corte le va a rechazar la mayor parte de las reformas del Plan B. Y segundo, las que no le rechace, el INE va a tener la habilidad, la inteligencia, la organización para revertir esos cambios en la práctica. Yo también soy muy optimista. Si él quiere, va a usar los recursos públicos y los programas sociales. Ahora, tiene un problema que él sabe. Sus tres candidatos son muy malos. Son muy malos. Es decir, ¿cómo se llama? Aquí Marcelo Ebrard, ya sabemos, no le tiene confianza, porque Marcelo tiene su camino propio. Y López Obrador no va a nombrar a alguien que mañana le dé la espalda. Entonces le va a apostar a los que son seguros. Y Claudia es una gente que no penetra en la gente, que tiene
que no penetra en la gente. Y luego, por otro lado, Adán, pues Adán también es es un emergente. Yo pienso que si se logró derrotar al PRI, sacar al PRI de Los Pinos, sacar a Morena de Los Pinos va a ser mucho más fácil. De Palacio, sacarlos de Palacio. De Palacio ahora, de Palacio. Sí. Demetrio Sodi, pues te agradecemos mucho. Vamos a estar muy pendientes de tu trabajo, de tu quehacer político. Aquí estamos tus amigos muy interesados en ver cómo evoluciona esto y que nos lleve pues a un cambio que México necesita, que es urgente. Demetrio Sodi, muchas gracias. Muchas gracias, Tere, muchas gracias, Jaime. Y hasta luego, Demetrio, ayúdenme en lo que puedan. Claro que sí. Claro que sí. Nosotros aquí para eso estamos. Acuérdate Órale. que este programa se llama ¿Quiénes somos la oposición? Y la oposición eres tú, Jaime, yo y todos los que creemos en las libertades y en la democracia. Muchas gracias, Demetrio. Gracias, gracias. Hasta luego, Demetrio, Jaime, suerte. bye. Hasta luego. Gracias a ustedes por habernos acompañado.